Vamos a adelantarnos un poquito en nuestra lectura que hacemos aquí en comunidad cada día, pero el Señor me ha ayudado a entender mucho la importancia de recalcar, como dice el mismo texto, o insistir con firmeza sobre este capítulo 3 de Tito. Leo para el beneficio de todos en el nombre del Señor. Recuérdales a todos que deben mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernantes y las autoridades. Siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno, a no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. En otro tiempo, también nosotros éramos necios y desobedientes. Estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos y nos odiábamos. Vivíamos en la maldad y en la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Así lo hizo, para que justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Este mensaje es digno de confianza y quiero que lo recalques para que los que han creído en Dios se empeñen en hacer ¿qué? En hacer buenas obras. Esto es excelente y provechoso para todos. Evita las necias controversias y genealogías, las discusiones y peleas sobre la ley, porque carecen de provecho y de sentido. Al que cause divisiones, amonéstalo 2 veces y después evítalo. Puedes estar seguro de que tal individuo se condena a sí mismo por ser un perverso pecador. Tan pronto como te haya enviado a Artemas o a Tíquico, haz todo lo posible por ir a Nicópolis a verme, pues he decidido pasar allí el invierno. Ayuda en todo lo que puedas al abogado Zenas y a Apolos, de modo que no les falte nada para su viaje. Que aprendan los nuestros a empeñarse en ¿qué? En hacer buenas obras, a fin de que atiendan a lo que es realmente necesario y no lleven una vida inútil. Saludos de parte de todos los que me acompañan, saludos a los que nos aman en la fe. Que la gracia sea con todos ustedes. Hermano, esta es la palabra del Señor. Oremos. Padre, yo estoy muy agradecido contigo esta mañana de poder cantar que tu gracia nos enseñó a temer en medio de la convicción que traen estas escrituras, de qué tanto hemos fallado como iglesia al considerar las buenas obras una opción y no una vocación. Ayúdanos, Padre, por favor, por la gracia del Espíritu, a no impulsarnos a hacer buenas obras basadas en nuestro orgullo o nuestra religiosidad, sino impulsados, como decíamos esta mañana en el primer servicio, constreñidos por el amor de Cristo. Bendito sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, voy a contar una historia para la introducción. Va a ser una historia larguita. Entonces téngame paciencia, porque entonces usted va a decir, ay, no quiero que me cuenten una historia, sino que me prediquen la palabra. Téngame paciencia. Es la historia de una serenata. No sé si usted ha dado una serenata, los hombres han llevado una serenata.
Bueno, esto es que se lleva un grupo de músicos, en este caso mariachis, con sus sombreros, las guitarrones, violines, am, trompetas, a la mitad de la noche. Y para llevarle a una mujer, generalmente a la esposa, un detalle de amor a través de esas hermosas canciones. En este caso, muchas de las canciones mexicanas son con buenas letras y animan y bueno, y las mujeres seguramente en esta historia le van a codear a la esposa diciendo, o le van a mandar el link a su esposo, mi amor, escucha esta prédica. Bueno, eso ocurrió en la unidad donde yo vivo, en la unidad residencial donde yo vivo, tercer piso. Generalmente son 7 músicos, en este caso eran 14. Todos se ubicaron allí y empezaron a cantar. Generalmente en las serenatas, después de la segunda o tercera canción, se espera que la señora salga al balcón, encienda la luz, y toda la familia. Y muchas veces termina la serenata en que a las personas que llevaron la serenata se les invita a pasar y se les ofrece algo para tomar y termina siendo ahí un chocolatito con alguna cosita sabrosa en la noche, ¿no? Bueno, eso no ocurrió en este caso. Primera canción, cantan, el señor un poco copetón, se movía así, no sé si le hacía el ritmo a la música, un vecino mío. Segunda canción, no prenden la luz. Sabíamos que estaba alguien ahí porque movieron levemente la cortina para asegurarse quién estaba ahí abajo. Y yo digo sabíamos porque a mí me gustan mucho las serenatas, entonces, como decimos aquí, yo me patoneé la serenata. A veces inclusive cuando hay serenatas en la unidad donde yo vivo, yo le hago pretender a mi esposa que yo se la traje. Le digo, mi amor. Tercera canción. El señor que daba la serenata, copetoncito, le dice a uno de los músicos, suba y toque la puerta. A ver pues si hay alguna manifestación. El músico sube rápidamente al tercer piso, toca la puerta y no se la abre. Cuarta canción, quinta canción, no se prende la luz, no se abre nada. Generalmente en las serenatas son 7 canciones, 7, 8 canciones, lo típico, ¿no? Iban en la canción número 23. Yo me decidí ir a acostar, tenía que madrugar, me encanta escuchar esa música en la noche, las trompetas me hacen pensar en la segunda venida de Cristo, no sé, pero bueno, yo estaba ahí, de no, 23, van en 23, nada, y no prendían ni siquiera la luz, el Señor. Y yo casi desperté a mi esposa y le dije, ¿qué le habrá hecho este señor a esa señora? Bueno, pero esta historia también es un poco para confesar mis pecados, porque yo no me quedé con las ganas de averiguar. Al siguiente día, ustedes saben quiénes son los que le pasan los chismes a uno en las unidades. ¿Portero? Pero este es un poco de confesión. Ustedes saben las sutilezas de nuestro pecado, ¿no? Parqueo el carro al frente de ahí donde están los porteros. Hombre, Luis, contame qué fue lo que pasó anoche. Bueno, finalmente, para cortar un poco la historia, me dijo, es que este señor se portó muy mal con esa señora. Y bueno, no les voy a contar más porque ahí sí sería un chisme. Eso me pasó esta mañana y les dije, ustedes no quieren escuchar la palabra de Dios, sino las historias. Bueno, no recuerdo realmente, tal vez fue que fue infiel o le maltrató, algo grave pasó, pero yo quería saber si finalmente ya había abierto o no. Hombre, y al fin, ¿qué pasó con el Señor? Pues, ¿cuántas canciones al final le abrió? Y dijo, no, don Diego, a el hombre le tocó irse a dormir a un hotel. Bueno, ustedes van a preguntar, ¿qué tiene que ver esta historia con nosotros hoy? Mucho. Imagínense si esa señora hubiera abierto la puerta y hubiera pretendido una reconciliación porque le trajeron algo especial esa noche. ¿No hubiera sido mejor que ese señor que, según me cuentan, se portó mal con su esposa, hubiera ido sin ningún mariachi y solamente le hubiera dicho, mija,
Las mujeres dicen, mija, perdónenme, yo la embarré, ayúdenme a buscar ayuda, yo quiero ser un hombre fiel y amoroso y todo lo que debo ser. Así que aunque suene cruel, me parece que el final de la historia fue como debió ser. Y eso tiene mucho que ver con nosotros porque la epístola de Tito habla de las buenas obras. Es realmente el gran tema de la epístola de Tito. Y ustedes van a decir, no, los ancianos, sí, pero en el capítulo 1, verso 1 dice que el llamado de Pablo era enseñar al pueblo de Dios la vida de piedad, y la vida de piedad en Tito es hacer buenas obras. La gran preocupación de esta epístola que estamos leyendo en estos días es el lugar de las buenas obras en nuestra vida. Y te lo digo de entrada, Dios no quiere que tú uses tus buenas obras para hacer un negocio con Él. Eso se llama religión. Pablo estaba grandemente preocupado, capítulo 1, verso 13, de que fueran sanos en la fe. Ese era su ministerio, y Pablo ha descubierto que dentro de la iglesia se han metido algunas personas que piensan que el negocio con Dios funciona así: haga buenas obras para recibir bendiciones de Dios. ¿No les parece común a estos días? De hecho, en el capítulo 16, en verso 16 de capítulo 1, ellos pareciera que habían encontrado la fórmula de acumular ganancias haciendo buenas obras o enseñándole a la gente. Estaban los de la circuncisión, que les hacían pensar que si volvían a hacer ciertos ritos judíos tendrían más bendición. Y Pablo los declara así, verso 16, capítulo 1: profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Son abominables, desobedientes e incapaces de hacer nada bueno. Pablo sí está interesado que la iglesia sea apasionada por buenas obras, pero no como un mecanismo religioso de comprar la salvación, el favor o la bendición de Dios. Bueno, también parece que en la iglesia que pastoreaba Tito allí en Creta había el problema de quienes eran indiferentes y renegados respecto a las buenas obras. Pensaban que ya tenían la bendición de Dios, que todo era gracia, gracia, y ellos no tendrían que participar en el proceso de santificación progresiva. Es claro que Pablo está diciéndole a Tito y a los ancianos, ancianas y a los esclavos o empleados de la época que sean ejemplos de buenas obras. Capítulo 2, verso 14, que Jesucristo se entregó para rescatarnos de maldad y purificar para sí un pueblo celoso, dedicado a hacer buenas obras. En el capítulo 3, verso 1 que acabamos de leer, dice que estén dispuestos a hacer lo bueno. Y en el verso 3, capítulo 3, verso 8, me dice a mí y le dice a todos los que enseñamos la Biblia que recalquemos, que insistamos con firmeza que el pueblo de Dios debe estar empeñado en hacer buenas obras. Y hermanos, yo quiero ser sincero con ustedes. Yo creo que nosotros consideramos hacer buenas obras una opción. Una opción, de hecho, de la que nos sentimos orgullosos de vez en cuando. Y peor, a veces para compensar o para buscar el perdón de Dios. ¿No le ha pasado que esta semana se portó mal y entonces llega más temprano, da más diezmo, busca hacer alguna cosa religiosa para compensar a Dios? Y también opera al revés, que Dios no te ha dado lo que tú estás esperando, y entonces como Dios no te ha dado lo que tú estás esperando, no diezmo este mes. Capítulo 3, verso 14: aprendan a empeñarse atendiendo lo necesario, no sean inútiles. Pablo ha detectado que los cristianos tenemos un modo default, que volvemos a nuestro modo anterior antes de conocer a Cristo. Y volvemos a tratar de ganar y hacer trueque con Dios a través de nuestras buenas obras, o ignoramos, indiferentes y renegados, la orden de Dios de hacer buenas obras. Bueno, la pregunta es, ¿cómo Pablo corrige esto? Por el Espíritu Santo en la palabra de Dios. 3 palabras claves. La primera, memoria. La segunda, doctrina. La tercera, llamado. Memoria. Capítulo 3, verso 1. Recuérdales
recuérdales. Y Pablo les recuerda, bueno, dos cosas básicamente. Su deber, es un deber. Cuando tú sirves a Dios, no esperes premios, es tu deber, para eso existes. Dios purificó para sí un pueblo santo, celoso de buenas obras. No hemos de recibir ninguna bendición, es tu deber. Como cuando los hermanos le dicen a uno, no me dé las gracias, es por el contrario un privilegio para mí. Yo estoy aquí para eso. Pero Pablo también, capítulo 3, verso 3, les recuerda el pasado. Miren esa descripción que Pablo hace. En primer lugar, es una descripción testimonial. ¿Lo notaron? Nosotros éramos. Y uno pregunta, Pablo, a ver, Pablo, ¿no estás mintiendo? ¿No eres tú el mismo de Filipenses capítulo 3? Que dice que fariseo de la más estricta secta de la ley, que irreprensible en cuanto al cumplimiento del... Pablo, por favor, mire las categorías que Pablo usa. Nosotros éramos ¿qué? Necios, desobedientes, descarriados, esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en malicia y en envidia, éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Pablo, ¿no estás exagerando? Ahora, los estudiosos de Tito creen que Pablo está compensando un poco a los cretenses del capítulo 1, porque en el capítulo 1 le ha dicho a los hermanos de la iglesia, los cretenses, malas bestias, verso 12, mentirosos, glotones, perezosos. Y para que no piensen que sencillamente está citando por ahí un refrán, dice, y es la verdad. Algunos dicen, bueno, Pablo realmente les cantó en la cara, ¿no? Pero ahí está diciendo Pablo, nosotros también. El asunto es que Pablo es íntimo. Pablo no es exterior aquí. Pablo, como usted y yo, podría pasar en el barrio por ser un buen vecino, por ser buena gente, por ser una buena persona. Pablo está aquí mirando adentro del corazón. ¿Se dieron cuenta que todas las categorías son bastante íntimas? Envidioso. ¿No luchas con eso? Desobedientes. Lo que Pablo está haciendo es ayudándonos a recordar de dónde nos sacó el Señor. Y esto es muy importante. Hermanos, no vamos a poder corregir nuestra práctica de buenas obras. No vamos a poder evitar caer en nuestro modo default religioso de tratar de negociar con Dios con base en nuestras buenas obras si no mantenemos mucha claridad sobre nuestro pasado. ¿Dónde estábamos usted y yo antes de llegar a Cristo? Éramos hijos de ira lo mismo que los demás. No, pero usted no cree eso. Usted piensa que Cristo por usted necesitó crucificar solamente una manito. Por ese criminal que estuvo al lado de Jesús, Cristo sí necesitó crucificarse todito. Pero por mí no. Por mí con un dedo era suficiente. ¿Eso es lo que usted piensa? Usted y yo estábamos camino a la condenación igual que los demás. Quizás había personas que se les notaba más su condenación, eso sí, pero estábamos en la misma realidad. ¿Cómo será que el Espíritu de Dios podrá desgarrar de nuestro ser esa teología católica con la que todos crecimos? Que pensamos que no éramos ni tan malos. Miren, esta mañana presentamos un niño. A mí me gusta decirle a los padres de los niños. Me encanta presentar a los niños. Pero a veces uso esta frase. Oremos por este pequeño pagano. Y la mamá me mira. Entonces yo le digo, ¿tú piensas que ese niño es un ángel? Ese niño es parte de una raza caída. Que si no es redimida por Cristo, ¿sabes dónde va a ir? Si no es redimido por Cristo, ¿sabes dónde irá tu hijito? Claro, yo tengo nietos, yo también los veo adorables, pero no lo son. Son seres humanos caídos, como usted y yo. Y Pablo encuentra tan importante recordar eso,
De esa realidad no te podían sacar tus buenas obras. De esa realidad solo te sacaba la crucifixión de Dios a Dios. Solo la muerte del Hijo de Dios pudo sacarte de la condenación de tus pecados. ¿No ves eso? Hoy en día se juega tanto a la religión evangélica. ¿Crees que porque diezmas? ¿Que porque no le eres infiel a tu mujer? ¿Que porque no ves pornografía? ¿Que porque no maltratas a las personas con las que vives, por eso te ganas el cielo? Pablo, nosotros también éramos necios, desobedientes, descarriados, esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en malicia y en envidia. Éramos detestables y nos odiábamos. Por Dios. Hemos de tener una más clara concepción de nuestra vida antes de llegar a Cristo. Ahora, bueno, en el verso número 4 aparece ese pero glorioso. El pero glorioso, ¿no? Pero cuando se manifestó la bondad y el amor de Dios. Bueno, estoy aquí sufriendo por el tiempo, pero la segunda palabra es doctrina. Pablo encuentra que la doctrina es muy importante. Sin la doctrina, nuestra práctica piadosa puede ser destructiva. De hecho, en el capítulo 2, verso 1 le ha dicho, predica la sana doctrina. ¿Tú pensabas que la doctrina es una cosa parte de las buenas obras? Buenas obras sin clara y sana doctrina pueden ser destructivas para tu vida. Y por eso Pablo insiste, nos salvó, verso 5, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. E introduce esta doctrina gloriosa, hermanos, la doctrina gloriosa del nuevo nacimiento, la regeneración. Para picarlos un poquito con este tema doctrinal y teológico, yo le hago una pregunta. ¿Usted piensa que qué fue primero? ¿La fe o el nuevo nacimiento? Y aquí es donde nos damos cuenta que estamos en una iglesia bautista reformada. Porque una iglesia bautista reformada te va a responder esa pregunta muy bien. Es cierto que la salvación nuestra fue un glorioso acto de Dios, como para ese ladrón de la cruz. En un momento, hoy estarás conmigo en el paraíso. Justificación, redención, adopción, toda la obra gloriosa de Dios, el sello del Espíritu Santo, todo en un solo gran acto. Pues los teólogos a lo largo de la historia nos han ayudado a entender esto que se llama el orden de la salvación. ¿Qué fue primero? ¿La fe? Es decir, tú creíste y entonces a causa de tu fe, Dios te hizo nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Sí? No. En una iglesia bautista reformada te vamos a decir, es primero la regeneración. Ahora, hay evidencia bíblica contundente para esto, mi amigo. Efesios 2. ¿Cómo estábamos antes de llegar a Cristo? Muertos en nuestros delitos y pecados. Había una resurrección que se necesitaba para que escucháramos la palabra de Dios y viniéramos a Cristo. Todas las metáforas de la Biblia sobre la conversión son absolutas. Éramos enemigos, no medio enemigos. Estábamos ciegos, no tuertos. Estábamos perdidos, no medio perdidos. Se necesitaba la intervención de Dios trayendo vida para que pudiéramos mirar a Cristo y venir a Él para salvación. Esto es tan importante porque Pablo considera que si no entendemos nuestra regeneración, vamos a terminar volviendo nuestra fe en Cristo en una religión barata de trueques con Dios. Por eso en el verso 8 dice, quiero que insistas con firmeza, recalca esto, somos salvos no por las obras, sino para las obras. Ahora, piénselo, nosotros sí somos salvos por las obras, pero no por nuestras obras, por la obra de Cristo.
Y Filipenses capítulo 1, verso 6 nos va a decir, el que comenzó la buena obra. Claro, Él fue el que hizo la obra. Y nosotros solamente estamos siendo objetos de la obra de Dios para que en Cristo caminemos en buenas obras. Y por eso Efesios 2, 8 al 10 dice que esas obras fueron preparadas de antemano para que caminemos en ellas. Aún el mismo hecho de poder hacer buenas obras es algo glorioso de la gracia de Dios para con nosotros. Pero en lo cual también nuestra tercera palabra hay un llamado. Saben, hermanos y hermanas, a nosotros nos afecta tanto la base teológica católica que tenemos. Por eso este teólogo argentino dice esa frase que yo cito con frecuencia: raspe un evangélico y encuentra un católico. Cuando escuchamos buenas obras, ¿no es cierto que pensamos en ayudar al pobre, en visitar al enfermo, en visitar al preso? Y está bien, eso viene de Mateo capítulo 25. Pero lo que está haciendo Mateo 25 es decir lo más evidente, lo más exterior, lo que era incontrovertible en ese momento de juicio para poder llamar a las naciones. Tito no hace eso. Tito se mete más en la raíz de nuestra vida. Miren por ejemplo nuestro capítulo, no voy a ir a los otros textos, pero miren nuestro capítulo, verso 1. Obedientes y sumisos ante los gobernantes. ¿Usted pensaba que pagar impuestos es una buena obra? Pagar impuestos es una buena obra. No colarse en la línea para no pagar el peaje es una buena obra. Verso 2. No hablar mal de nadie es una buena obra. Verso 9, evitar necias controversias. No empezar la guerra de videos del que manda sí a la vacuna, el que manda no a la vacuna, el que manda sí a la vacuna. Yo no me meto en eso. Yo no. Eso es una controversia necia. Y eso es una buena obra. Toda nuestra vida es una buena obra. En todas las cosas hemos de ser diligentes, emprendedores. Capítulo 3, verso 10. Se señala a gente que causa divisiones. No causar divisiones o fortalecer la unidad del cuerpo de Cristo es una buena obra. Capítulo 3, versos 12 y 13. Ayudar a los hermanos que están de viaje, como oramos por los hermanos hoy. Verso 14. Aprendan los nuestros a empeñarse en hacer buenas obras a fin de que atiendan a lo que es realmente necesario. Estar atentos donde hay necesidades para servir. Hermanos, hacer buenas obras para los hijos de Dios no es una opción, es nuestra vocación. Bueno, para terminar, ¿se acuerdan de la historia que les conté de la serenata? ¿Se acuerdan? Yo creo que eso es de lo poco que se van a acordar. Ese es mi temor con estas historias. Pero ¿se acuerdan que el hombre trataba de resolver su vida haciendo una obra? Y que la misma esposa consideró que así no es, Como el adolescente que le dieron permiso hasta las 9 y llegó a las 11 y al otro día se levanta temprano a barrer la casa. Mami, ¿en qué te ayudo hoy? Sí. Pablo está dibujándonos una comunidad de personas apasionadas por hacer el bien. ¿Por qué? Nos dice ahí, porque el amor de Dios se nos manifestó. Es decir, esa causa del amor de Cristo. Es por la gracia de Dios que servimos y amamos por gracia. Y por eso quiero terminar en la lectura de Efesios capítulo 2, la historia de Efesios capítulo 1, de Apocalipsis capítulo 2, la historia de la iglesia de Éfeso. Si tiene la Biblia, búsquela porque le va a parecer muy importante esto. Aquí está Dios evaluando las buenas obras de una iglesia. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, capítulo 2, verso 1, Apocalipsis: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y mire lo que dice: yo conozco tus obras. Wow. Dios te dice:
conozco tus obras. Mi hermano, aún un vaso de agua. Pero continúa. Y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tremendo. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Pero, contra ti tengo, dice el Señor, que has dejado tu primer amor. Todo este tema del primer amor. Miren, hay gente que confunde este tema del primer amor pensando que es el primer sentimiento. Yo sé que tuvimos primeros sentimientos cuando empezamos a caminar con Cristo. Y está bien. Pero de eso no se trata este texto. Yo sé que hubo primeros sentimientos. Cuando llegamos a una comunidad y nos sentimos amados, aceptados, corregidos, ayudados. Cuando empezamos a disfrutar la oración, hermanos, la oración. Cuando empezamos a disfrutar el cantarnos unos a otros las verdades del Evangelio. Cuando empezamos a dar con alegría. Cuando personas nos rechazaban, recuerdo mi familia, por predicar el Evangelio, pero extrañamente nosotros nos sentíamos tan felices de eso. Hubo primeros sentimientos. Pero permítame simplificar un poco diciendo que creo que este texto, cuando habla del primer amor, no se refiere a primeros sentimientos, sino a primeras obras. El texto lo dice. Recuerda, por tanto, ¿de dónde has caído? Tenían muy buenas obras, pero habían caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Qué diferencia hay entre las buenas obras y las primeras obras? Yo sé muy bien. Cuando el señor de la serenata se enamoró de su esposo, yo estoy seguro, la señora no se había bajado del carro y él corría a abrirle la puerta. La señora ni siquiera había cumplido años y el señor llegaba con un regalo. La señora le llegaba tarde a la cita y en lugar de echarle sus madrazos, no, mi amor, te entiendo que te estabas poniendo más bella para mí. ¿Qué era lo que hacía la diferencia en esas primeras obras? Escúchelo bien. Gracia. Él no pensaba que estaba ganando nada ni comprando nada. Él solamente estaba respondiendo a algo extraordinario que había encontrado esta mujer maravillosa, que lo amaba, lo aceptaba, que estaba dispuesta a caminar con él por toda la vida. Y él decía, esta mujer le entregó todo. Pero como dice la canción, el amor acaba. Y eso nos pasa a nosotros. Los primeros días de nuestra fe, no perdíamos oportunidad para decirle a una persona, busque al Señor. Lea la palabra del Señor. Déjeme orar por usted, yo quiero orar por usted en esa necesidad. Y no lo hacíamos porque estábamos pensando que ganábamos algo. Lo hacíamos sencillamente porque decíamos, por favor, es que me salvó del infierno. Y todo esto va a pasar. Y Él es el dueño de todo. Y Él me ha puesto en esa empresa y en esa familia, en ese vecindario para ayudar, para hacer luz y sal. No para que me miren a mí, sino para que vean mis obras. Pero miren al Padre que está en los cielos, para que vean mi luz y señalen al Padre que está en los cielos, para que reciban la sal y sientan el sabor del Evangelio y de la gloria de Dios. Hermanos y hermanas, el Señor mira nuestras obras. Bueno, por ahí les estoy recomendando hoy un librito
de poema, como siempre, Caminando con Jesús. Y me llamó tanto la atención un capítulo, pues yo hasta lo señalé, pero de pronto no pusieron la lista ahí, donde habla de eso, de cómo aprender a caminar con Jesús, manteniendo esta pasión por buenas obras, pero que no se convierten en un negocio religioso, que no caen en la autojusticia, que no esperan recompensa. De modo que, como en Mateo 25, cuando el Señor, el día del juicio, nos diga: bien, buen siervo fiel, tuve hambre y me diste de comer. Nosotros le digamos: Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo? Porque lo hicimos con tal alegría, sin esperar nada a cambio, que se nos olvidó que nuestra mano derecha no supo lo que hizo la izquierda. Porque Dios nos liberó de ese juego religioso amarrado a la cultura de nuestro pueblo y que todavía vibra en los corazones de muchos de nosotros. Pero que podamos ver la obra santificadora del Espíritu involucrándonos en las buenas obras, las que Él hace en nuestra vida, pero que Él hace a través de nosotros para su gloria.